Buenas tardes compañeros, buenas tardes profe. Somos el grupo número 4 y a continuación vamos a exponer acerca de la atención al alumnado en situaciones de riesgo. Se define una situación de riesgo como una situación personal, familiar o social problemática que impide el desarrollo integral de los individuos que la padecen. Se entiende el riesgo como un desequilibrio en la relación con la norma establecida. La atención al alumno en situaciones de riesgo es explícitamente en grupos específicos de riesgo que están provocados por una acumulación de diferentes factores y en cada uno de estos pesa una situación en particular que tendrá una situación característica diferente. El denominador común de estos niños o jóvenes que presentan una situación de riesgo son las causas de sus desajustes, que muchas veces son las relaciones insatisfactorias que han mantenido con sus familiares y con su entorno inmediato. Muchos de estos niños y jóvenes, además de otros acontecimientos traumáticos, son o han sido víctimas de abandono, separaciones parentales, violaciones, malos tratos utilizados para fines de lucro y aprovechamiento de los adultos. La ausencia de límites por parte de la familia es un denominador común en las situaciones de incapacitación social, sea cual sea la clase social a la que pertenezca. Estos factores hacen de que su desarrollo en los niños, que su desarrollo social y académico, formal e integral, interpersonal, se ve afectado de una forma u otra, incluso desencadenando problemas más graves a mediano y largo plazo. Es por esto que la atención oportuna a estos grupos por parte de los docentes y de las partes cercanas al mismo determina un auxilio y una luz para salir de estos problemas. Por lo cual es muy importante que dentro de la institución educativa, que es en algunos de los escenarios en donde se evidencia este típico de problemáticas, es importante que los docentes deban detectar las características de las situaciones de riesgo, sepan detectarlas, saber qué tipos de riesgos son más frecuentes a los que están expuestos los adolescentes y niños y puedan determinar un plan de acción de manera oportuna y adecuada. El acoso escolar o bullying. Un empujón que se repite, un apodo que se denigra, un insulto cada vez que lo toca al salir de la pizarra, en la escuela o en el instituto o en los colegios. Existen muchas formas de ejercer y sufrir violencia entre iguales y muchas formas de tratar de acabar con ella es precisamente detectarlas a tiempo. Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros para poder evitar que el acoso escolar siga existiendo. El bullying se refiere a todas las formas, actitudes agresivas intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. La escuela debería ser siempre un espacio en el que se sintiera seguro a las personas. Sin embargo, para muchos niños la escuela se ha convertido en un verdadero infierno donde existe y son víctimas de violencia y que ejercen y que son sometidos por sus propios compañeros. Se trata del acoso escolar. Hay niños que por distintas razones sufren maltrato físico y psicológico por parte de sus compañeros a través de actitudes como la represión, la discriminación, la homofobia, la violación, la violencia sexual, el castigo corporal y muchas otras que de cierta manera u otra son acoso. El bullying tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional, el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violación, si dicha agravamiento a la integridad se repite durante un tiempo y permanece, además de influir en el clima escolar dentro del centro educativo, porque va a afectar a todos sus compañeros y a las personas que están a su alrededor. Para poder atender a los estudiantes que sufren acoso escolar o bullying, es recomendable seguir 7 pasos. El primero es identificar el tipo de acoso escolar que está existiendo. Independientemente de cualquier fuera el cargo del profesor, es una responsabilidad de él detectar qué tipo de violencias o de discriminación o otro tipo de agresión se están evidenciando en las escuelas. El segundo paso es la comunicación y documentación del caso escolar. El profesor debe de intervenir de manera oportuna, comunicar a las autoridades, orientadores, psicólogos de la institución educativa, así como con la víctima y los acosadores, y preparar una documentación donde se registre que se está haciendo una evaluación y un seguimiento a dicha problemática.
Tercero, tenemos la intervención con los y las estudiantes implicados. Aquí supone una conversación por separado entre los maestros de grado y los estudiantes implicados en el caso del acoso escolar. Se incluyen a todas las partes, víctimas y acosadores, y testigos, con la finalidad de conocer su percepción de lo ocurrido y la gravedad del mismo. La comunicación con las familias. Ya sea vía teléfono o personalmente, debe comunicarse con el padre o madre o representante del estudiante, del estudiante que es víctima, y también con los padres y responsables de los acosadores, para poder establecer lazos y redes de apoyo para poder finalizar con este tipo de comportamientos. Como paso 5 tenemos la entrevista con los acudientes, en donde ya se interviene con todas las personas involucradas y con sus representados, con el objetivo de encontrar la colaboración, reconocimiento y solución del problema con los acudientes, brindarles apoyo y contención. Como sexto paso tenemos el seguimiento. Este paso implica dar seguimiento a todas las partes involucradas en la situación de acoso escolar, para que no se vuelva a repetir y percatarse de que realmente se está solucionando el problema. Y por último paso tenemos el cierre del proceso, que es muy importante, un cierre del proceso y de la documentación que se ha recabado por parte de las autoridades, y comunicándoselo a las partes implicadas para que no se vuelva a repetir una situación así y que quede evidencia que ese tipo de comportamiento ya queda acabado. El ciberbullying. El término ciberbullying ha invadido periódicos, noticias en internet, televisiones y reuniones de padres y profesores en los centros educativos. Y no se trata de una casualidad, sino de un grave problema de acoso social que afecta a niños y jóvenes en el mundo entero. Pero ¿en qué consiste realmente este ciberacoso? ¿Y qué podemos hacer dentro y fuera de las escuelas para evitar este problema? El ciberbullying o ciberacoso es el uso de los medios digitales como smartphone, internet o videojuegos online, por ejemplo, con la intención de acosar psicológicamente a terceros. Sin embargo, para tratarse de ciberbullying hay que tener en cuenta que este se da entre iguales, es decir, en jóvenes, niños, adolescentes, ya que tanto el agresor como la víctima del acoso tendrán la misma edad y compartirán un contexto social. No se trata de un abuso sexual o un acoso sexual, ni intervendrán personas adultas, pues en este caso estaríamos hablando de otro tipo de delito. Dentro de la psicología, se considera que la mayoría de los casos de ciberbullying tienen 3 rasgos comunes que agravan este acoso en redes sociales. Estos son, primero, anonimato, el segundo, la falta de percepción del daño causado, y el tercero son los roles imaginarios en digital. Primero tenemos el anonimato, que este ofrece una situación de ventaja estratégica al acosador y una mayor indefensión a las víctimas, sobre todo cuando se dan graves casos de chantaje. La falta de una percepción directa del daño, en cambio genera un ciberacoso mucho más agresivo y violento psicológicamente, en el que además la empatía del acosador se vuelve casi inexistente por la falta de visión de la otra persona en Internet. Y el tercero, que es la posible adopción de roles imaginarios en la red, en la cual también puede fortalecer al poder del acosador y medrar la autoestima de la víctima. ¿Cómo prevenir el ciberbullying? Conocer algunas de las formas en las que se manifiesta el ciberbullying puede ayudarnos a prevenirlo, sin obviar que no hay un único contexto y que el ciberacoso puede suceder en un videojuego como Minecraft, por ejemplo, o en alguna red social como Facebook o los comentarios de un blog. Y estos puntos pueden ser: crear perfiles falsos para acosar o confesar en primera persona, ya sean las experiencias personales, ya sean verdaderas o falsas de la víctima, así como algunos acontecimientos personales, demandas de contacto sexual o similares. Otro punto es hackear o robar la contraseña de correo electrónico de la víctima, lo cual hace o puede leer sus correos violando su intimidad y utilizando el acceso al mismo para usurpar su identidad o utilizar información confidencial. Otro punto también tenemos propagar rumores en foros o redes sociales, en lo cual aquí hace provocar a la víctima para que éste reaccione de forma violenta y denunciarla ante los responsables de un foro, un chat o un videojuego.
Otro también es enviar mensajes amenazantes por correo, ya sea WhatsApp o redes sociales, aprovechando el anonimato, agobiando y acosando a la víctima. Y por último, subir a internet fotos reales o fotomontajes para avergonzar públicamente o perjudicar a la víctima. Embarazo adolescente. Es considerada como la gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente independiente de su edad ginecológica. El embarazo adolescente va en aumento mundial, presentándose cada vez a edades más precoces. Estudios revelan que en América Latina, entre un 15 a 25% de los recién nacidos son hijos de madres menores de 20 años. Dentro del embarazo adolescente surgen riesgos, en los cuales es posible agrupar tres categorías. La primera es factores de riesgos individuales, en la cual aquí provocan menarquía precoz, bajo nivel de aspiraciones académicas, impulsividad, ideas de omnipotencia y adhesión a creencias y la poca habilidad de planificación familiar. 2. Factores de riesgo familiar. Provoca disfunción familiar, antecedentes de madre o hermana embarazada en la adolescencia, pérdida de figuras significativas y baja escolaridad de los padres. 3. Factores de riesgo sociales. Causa un bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, estrés, delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en un área rural y predominio del amor romántico en las relaciones sentimentales de los adolescentes. Asimismo, existen consecuencias del embarazo adolescente, en las cuales se dividen en dos grandes grupos, somáticas y psicosociales. Dentro de las complicaciones somáticas, para la madre la mortalidad materna del grupo de 15 a 19 años en los países en desarrollo se duplica al compararla con la tasa de mortalidad materna del grupo de 20 a 34 años. Para el hijo recién nacido de madre adolescente no tiene diferencias significativas respecto a las mujeres adultas, aunque sí existen diferencias si la madre es menor a 15 años, ya que se ha presentado una mayor incidencia de malformaciones, especialmente las del cierre del tubo neural. El hecho de que las adolescentes se embaracen con un intervalo de tiempo menor de 5 años entre la menarquía y el parto es considerado un factor de riesgo para que se presenten resultados perinatales desfavorables. Por otra parte, dentro de las complicaciones psicosociales, uno de los principales problemas de las madres adolescentes es la deserción escolar. La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para reinsertarse al sistema escolar tiene un efecto negativo en la formación del capital humano y la superación de la pobreza a nivel social. El rendimiento social de estos adolescentes durante su permanencia en el sistema es deficiente, puesto que la repitencia es mayor al promedio general nacional. Asimismo, la adolescente madre además debe asumir una multiplicidad de roles adultos, especialmente la maternidad, para los cuales no está psicológicamente madura, ya que sigue siendo niña cognitiva, afectiva y económicamente, agudizándose esto aún más en el caso de la primera adolescencia. Y por último, se puede decir que la maternidad adolescente duplica con creces las posibilidades que tiene una mujer de vivir como allegada y reduce a la mitad la probabilidad de que viva con el padre de su hijo. Otro de los riesgos son las condiciones de pobreza en la que pueden existir los niños, ya que los niños pobres alcanzan niveles más bajos de aprendizaje que los niños de clase media y clase alta. Los factores principales son las experiencias pasadas que han tenido los estudiantes, el entorno familiar en el que se encuentran inmersos y la actitud del docente que adopta frente a los estudiantes que están dentro de su aula. Para ello, la buena educación es a menudo la única forma de acabar con la pobreza de los niños, ya que ellos necesitan una educación basada en altos estándares y altas expectativas. ¿Pero cómo atender la pobreza? El contenido para esto debe ser de alta calidad y culturalmente relevante. Los maestros deben comprender la cultura y el contexto en el que están inmersos los estudiantes, para poder así planificar cursos efectivos. De manera similar, la gestión del aula y las habilidades de enseñanza que funcionan bien con ciertos estudiantes no precisamente van a funcionar bien con niños pobres, por lo que es necesario que adecúen las estrategias de acuerdo a las necesidades y exigencias que tengan los estudiantes, donde otros aspectos puedan ayudar, como la motivación y la preparación del docente y la participación de la familia en el proceso. A través de la investigación realizada por The Education Trust, un comentario entre los realizados por los niños fue: "Lo que nos duele más es que nos enseñan menos", haciendo alusión a esto, a que en las escuelas existe mucha limitación para los estudiantes, ya que ellos viven en contextos en los que no tienen lo necesario,
los limitan también en sus ideas y pensamientos. Por eso, ellos también necesitan una educación de calidad basada en altos estándares, en lo que ellos se sientan capaces de crear, de generar y promover nuevas ideas y pensamientos críticos que van a cambiar la situación, no hoy, pero posiblemente a futuro va a mejorar de una manera significativa. La disfunción familiar es otro aspecto de situación de riesgo para los niños y adolescentes, mismos que se puede atender con la intervención oportuna de la institución educativa y de la familia. Bien, la disfunción familiar se encuentra definida como una familia conflictiva o en la que suceden conflictos que la hacen no funcional en la sociedad en la cual se encuentran, es decir, que van más allá de los problemas típicos o conflictos menores que suceden en un hogar, hablando de un nivel superior de conflictos como por ejemplo violencia familiar, drogadicción, problemas de salud mental, entre otras. También incumplen las funciones básicas de la familia como la economía, biológica, educativa, espiritual y cultural, por lo que se promueve el desarrollo favorable a la salud de todos los integrantes de la familia, dejando de lado la sana funcionalidad del hogar. Por último, niegan que existe un problema en su seno, respondiendo de manera agresiva a todo intento de ayuda, dando paso a la frustración y desesperanza que llevan a manifestaciones de violencia. Frente a estas situaciones de riesgo, la atención a los niños debe enfocarse en familiarizarse con las disfuncionalidades familiares. Esto quiere decir que tanto docentes, niños y padres de familia deben mantenerse informados sobre este acontecer. Fomentar la cultura del recurso terapéutico temprano. Una vez identificada la problemática, intervenir con la ayuda de un especialista para mejorar la situación y generar las pautas necesarias para generar un ambiente estable por el bienestar del niño. Generar un ambiente favorable para los niños se atribuye tanto a la escuela como a la familia, para garantizar un sano desarrollo en ellos, dejando de lado las disfuncionalidades que le pueden causar daños al momento de desarrollar habilidades interpersonales y sociales. Otra situación de riesgo es la violencia física, psicológica y sexual. Cabe mencionar que la violencia es un problema social y cultural que afecta al desarrollo integral de las personas, pues vulnera su derecho a vivir en un entorno libre de ella, es decir, que aunque se atenta con la tranquilidad emocional y física hacia una persona, eso es violencia, puesto que se lo hace de manera intencional y con el fin de dañar a una persona. La violencia se origina en las relaciones de poder inequitativas y de sometimiento a la víctima, pudiendo ocurrir en varios escenarios como la familia, el hogar, escuela, el barrio, transporte, entre otras, y abarca acciones como la agresión física y psicológica, el abandono o el trato negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia física es todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte o cualquier otro acto que afecte la integridad física provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación. La violencia física se puede manifestar a través de golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, bofetadas, empujones, castigos físicos, etc., aunque no se califiquen como severos. La violencia psicológica es cualquier acción dirigida a causar daño emocional, autoestima, dignidad, identidad cultural, etc., para controlar la conducta, comportamiento mediante la humillación o intimidación. Este tipo de violencia incluye maltrato verbal y emocional. En el maltrato verbal tenemos insultos, ofensas, apodos, burlas y groserías, mientras que en el maltrato emocional encontramos la discriminación, exclusión, intimidación y la humillación. Es difícil detectar este tipo de violencia, puesto que no deja evidencias físicas
y visibles, pero daña la salud mental y su desarrollo integral. La violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre la vida sexual y reproductiva propia. Este tipo de violencia se da en todo el contexto, ya sea educativo, social o familiar. Cabe mencionar también la tipología que categorizan la violencia sexual. Aquí tenemos el acoso, que puede involucrar hostigamiento, persecución física, verbal o psicológica, amenazas y acoso virtual. El abuso implica toda interacción sexual en contra de la voluntad de un niño o niña. Este tipo de abuso se presenta como un acto de naturaleza sexual sin la necesidad de que exista penetración o acceso carnal. Y por último tenemos la violación. Es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción de objetos, dedos u órganos. La prevención y la respuesta se basan en la adopción de medidas sistemáticas para hacer frente a los factores de riesgo y proporcionar protección en 4 niveles de riesgo interconectados: individual, relacional, comunitario y social. Para ello es necesario hacer un seguimiento, conocer la magnitud del problema, detectar y denunciar las situaciones de violencia, elaborar y difundir orientaciones a docentes, estudiantes y padres de familia, adoptar medidas de protección y el proceso de sancionatorio de los casos de violencia, y también hacer el acompañamiento integral en cada uno de los casos que se presenten, ya sea en el hogar o en el nivel educativo. A continuación tenemos la desnutrición. Es una enfermedad que aparece como resultado del consumo insuficiente de alimentos en cantidad y calidad suficiente. Además, resulta de la aparición repetitiva de enfermedades infecciosas y de factores sociales que afectan el estado nutricional de la niñez. Cuando pensamos en la desnutrición, lo primero que se nos viene a la cabeza es la falta de alimentos y el hambre. Las imágenes que probablemente vengan a nuestra cabeza son de niños extremadamente delgados que apenas tienen fuerza para sostenerse en pie. Asimismo, se consideran 2 elementos que están presentes en los casos de desnutrición infantil. Tales son la poca atención o la acumulación de enfermedades infecciosas, como ya lo había mencionado anteriormente. La desnutrición tiene un impacto devastador en la vida de los niños, ya sea a corto o largo plazo. Algunas de las características que presenta la desnutrición son las siguientes: el retraso en el crecimiento, pues la estatura es inferior a la que corresponde según la edad del niño o de la persona que sufre desnutrición. La emaciación, el peso es inferior al que corresponde según la edad. Y finalmente tenemos la carencia o insuficiencia de micronutrientes como las vitaminas y los minerales, considerando que la falta de una alimentación saludable en los niños y niñas antes de los 5 años afecta radicalmente su crecimiento físico, afectivo e intelectual. Los niños desnutridos no tienen generalmente el peso y la estatura correspondiente a su edad, por lo que son pequeños y presentan muy bajo peso. No obstante, también se considera que este no es el problema central, pues la carencia de nutrientes afecta su capacidad de pensar, sentir y expresarse al punto que en el futuro presentarán graves problemas. A continuación tenemos los tipos de desnutrición. No todos los niños sufren el mismo tipo de desnutrición, ya que existen diversos niveles. Entre ellos tenemos el marasmo. Suele aparecer en niños que viven en situaciones de pobreza o extrema pobreza dentro de zonas urbanas. Se trata de un tipo de desnutrición que se produce por el bajo consumo de alimentos. Este tipo produce retraso en el crecimiento, pérdida del tejido graso o poco peso para la talla del niño. Asimismo tenemos la proteica. Se trata de casos en los que el niño se alimenta fundamentalmente de hidratos de carbono, pero no come proteínas, generando una alimentación desequilibrada. Por lo tanto, estos niños suelen tener infecciones como consecuencias de dicha desnutrición. A continuación, se pueden distinguir 3 grados de desnutrición. Grado 1 o leve. Se produce cuando el peso es normal para la edad, pero es bajo para la talla del niño o niña. Grado 2 o moderada. Se da cuando el niño menor de 1 año no llega al peso que corresponde a esa edad,
o cuando los niños de 1 a 4 años tienen poco peso en relación con su talla. Finalmente tenemos el grado 3 o grave. Aparece cuando un niño de menos de 1 año tiene un peso inferior al 40% respecto al que corresponde a su edad, o cuando un niño mayor de 1 año tiene un peso inferior al 30% en relación con el que corresponde. Ahora bien, vinculando el tema de desnutrición dentro del contexto educativo, podemos notar que ésta se ve gravemente afectada, puesto que si el niño no tiene una buena alimentación, será poco factible de que éste atienda y pueda atender las clases con normalidad. No obstante, también este afecta directamente a lo que es su capacidad intelectual, ya que no podrá captar con claridad todos los conocimientos que sean transmitidos por el docente. Otro punto a considerar dentro de este tema es la discriminación. Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer distinciones y comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea. No obstante, otra definición de discriminación que se apega más al contexto social y educativo nos dice que ésta implica dar un trato de inferioridad a una persona o grupo por motivos que forman parte de su identidad individual o social. El origen de la discriminación generalmente se encuentra a partir de dos puntos: los estereotipos y los prejuicios. Los estereotipos son las creencias e ideas, ya sean negativas o positivas, hacia una persona o grupo de personas determinado, ya sean extranjeros, homosexuales, ancianos, personas con discapacidad, etc. Es decir, lo que sé o creo saber del otro. Por lo general, estas hacen referencia a que se trata de creencias populares sobre atributos que caracterizan a un grupo social, mientras que los prejuicios son juicios u opiniones que se emiten sobre algo o alguien sin contar con suficiente información o conocimiento. Algunas de las razones por las que se da la discriminación dentro de los diversos contextos se debe a la raza o etnia, nacionalidad, situación económica, idioma, sexo, apariencia personal, sindicación o participación en organizaciones criminales o falta de ellas, orientación sexual, ideología u opiniones, religión, edad, discapacidad, estado civil y enfermedades, lo que provoca graves consecuencias en aquellas personas que sufren de esta situación, como es la discriminación. La discriminación es un punto que se da por varias razones, como lo habíamos venido mencionando anteriormente. Para ello, hemos planteado una recomendación que consiste en dos puntos importantes: fomentar una escuela inclusiva, en donde el sistema escolar debe apuntar a la formación ciudadana, cuyo objetivo es el desarrollo de mujeres y hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables de las acciones que realizan en su vida cotidiana. Y también tenemos la participación de la familia, puesto que ésta ayuda fundamentalmente, sobre todo en lo que son el fomento de valores. Una persona que lleva valores dentro de sí mismo jamás podrá agredir a otras personas, ya sea verbal, física o emocionalmente. Por ello se considera importante que tanto la escuela como la familia deben participar conjuntamente con la finalidad de evitar y evadir aquellas situaciones en donde se produzca una discriminación hacia una persona o grupo de personas. Finalmente, hemos planteado la siguiente frase: la discriminación tiene un profundo y negativo impacto en quienes son víctimas de esas acciones. Pues bien, estas llegan a generar gravísimas consecuencias para la salud física y mental de quien está padeciendo esta situación, promoviendo así la exclusión social, que es la falta de participación en los diversos acontecimientos que se desarrollen en la vida cotidiana. Es por ello que hacemos un llamado a todos a sensibilizarse y desarrollar sentimientos de empatía, pues todos somos seres humanos y debemos ponernos en el lugar de otro. Además, como futuros docentes debemos tratar de crear espacios inclusivos en donde todos los alumnos y todas, no solo los alumnos, sino todos los seres humanos formen parte de algo y se sientan parte de algo, y evadir a toda costa la discriminación. Gracias por su atención. De antemano pido disculpas cualquier error y esperamos que la información presentada haya sido clara.